Continuamos en el recetario del doctor Guerrero Heredia y estamos hablando de hígado graso no alcohólico y su complicación, que es el NASH. Y antes de la pausa, Olga me estaba preguntando la importancia de la alimentación y del ejercicio. Mira, Olga, la alimentación es clave porque si el paciente pierde un 10% de su peso corporal, me explico, si tiene 300 libras y pierde 30, el hígado graso va a mejorar entre un 80 a un 90%. Y si pierde más de un 10% de su peso corporal, ahí entra la importancia de la cirugía bariátrica, porque es más fácil un paciente de 250 libras perder 25 libras, pero si el paciente tiene 300 libras o 340 libras, es muy difícil que pueda adelgazar más del 10% de su peso corporal. Doctor, yo pienso que a través de los años, en los últimos años, la alimentación en el país ha desmejorado bastante. Nosotros como cultura, la comida casera era una constante. Sin embargo, en los últimos años, con la proliferación de todas estas cadenas de comida rápida, la gente que trabaja, también como una forma de esparcirse, la gente visita mucho estos centros de comida rápida para comer hamburguesas, pollo frito. Todo el mundo sabe la pasión del dominicano por el chicharrón. Según tengo entendido, la grasa actúa como una droga en el cerebro. ¿Cómo uno puede comenzar a trabajar esa parte ya cuando tiene ese código de comida rápida y comida basura? ¿Cómo uno puede empezar a trabajar el tema de cambiar de hábitos? Mira, aquí hay dos factores, un factor nutricional y un factor psicológico. Yo siempre digo que la obesidad ya no es un tema estético, sino un tema de salud. Es una enfermedad. Entonces, la única forma de combatir la obesidad es, como tú bien dijiste, aumentando la actividad física y cambiando los hábitos dietéticos. Porque el tema dieta, de que tú le mencionas a un paciente dieta, que quiere decir, como dijimos ahorita, a alguien aquí que no quiere dejar el chicharrón, mientras que si tú le dices, mira, cómete tu chicharrón de vez en cuando, pero disminúyelo, es más fácil que tú le digas, no coma chicharrón nunca más, porque eso va a producir un impacto a él, y tú sabes que lo prohibido es lo que le gusta al ser humano. Entonces, si tú le prohíbes el chicharrón, ahí él va a comer más chicharrón. Doctor, yo he visto gente que se faja con 1 libra de eso, que puede pararse la semana completa en su ingesta de grasa y ya cumplió. Sí. Ahí hay un tema. Y precisamente eso me preguntan aquí, me preguntan por WhatsApp. Me dicen que si es así, si existe, ¿hay algún aceite que sea mejor que otro, independientemente de que todos son malos? Sí, bueno, el aceite de oliva extra virgen es el mejor. Para freír alimentos. Para freír alimentos no. Freír alimentos no. De que tú calientes el aceite de oliva. Pierde propiedades. Lo que se utiliza es el aceite de cánula, es el mejor. Ahora había una contradicción, si el coco sí, si el coco no. Pero hay diferentes aceites que tú lo puedes ver, inclusive que te dicen porcentaje de grasa saturada o no saturada. Yo me llevo mucho de las etiquetas. De las etiquetas, sí, porque el tema es que tú puedes tener un aceite supuestamente saludable, y cuando tú lees la etiqueta dice 70% de grasa saturada. Eso no es saludable. Entonces hay que buscar el aceite que tenga grasa insaturada. Entonces se utiliza mucho diferentes tipos de aceite con grasa no saturada. Otro factor también es el tema del aceite de oliva, pero el aceite de oliva extra virgen es el que debe utilizar. Lo que estaba hablando antes, que era el tema de la pérdida de peso. Si tú pierdes un 10% de tu peso corporal, tú puedes mejorar el esteatohepatitis no alcohólica o NASH en un 10%, en un 80 o un 90%. Ahora, si tú pierdes hasta un 30% de tu grasa corporal, va a mejorar la parte de la fibrosis, porque el tema complicado es la fibrosis, porque la fibrosis es lo que te lleva a la cirrosis. Como yo dije anteriormente,
A través del FibroScan nosotros podemos clasificar si el hígado no es fibrótico, ahí, si es F0 o F1, si tiene una fibrosis leve, si tiene una fibrosis moderada, si tiene una fibrosis significativa y si tiene una fibrosis severa. Y tú me dirás, ¿qué importancia tiene eso? Bueno, de acuerdo al grado de fibrosis, aumenta el riesgo cardiovascular, ahí voy a la parte cardiovascular, y aumenta el riesgo de cirrosis hepática y de hepatocelular carcinoma. Por ejemplo, un paciente de menos de 40 años con transaminasas normales y su prueba de FibroScan da por debajo de 5 kilopascal, que es la medida del FibroScan, ese paciente tiene un riesgo, a pesar de que tiene hígado graso, tiene un riesgo cardiovascular muy bajo y tiene, como dijimos, la posibilidad de que ese hígado haga fibrosis es un 3%. Ahora, si tú tienes un paciente de más de 55 años, con las transaminasas altas, y el FibroScan te marca de 6 a 12 kilopascal, estoy hablando de las cifras, entonces ese es un paciente de riesgo ya moderado. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene un riesgo moderado de problemas cardiovasculares, que ahorita vamos a hablar de eso, pero además tiene un riesgo moderado de hacer una cirrosis hepática. Ahora, si ese paciente tiene más de 12 kilopascal, tiene las transaminasas altas, tiene la plaqueta baja, ya es un paciente cirrótico. Y si tiene más de 21 kilopascal, estamos hablando de hipertensión portal. La hipertensión portal, para que la gente entienda, es cuando la vena, hay una vena, que es la vena esplénica que sale del vaso, se carga de tanta sangre que hace colaterales. Y eso te lleva a que tú tengas varices esofágicas, que eso es lo que produce el sangrado, el vómito de sangre que mata a la gente. La citis, que es el paso de la linfa hacia la cavidad abdominal. Por eso el abdomen se llena de líquido. Tú retienes líquido de miembros inferiores y eso es un paciente cirrótico. Ese paciente es un paciente de riesgo cardiovascular alto. ¿Y por qué nosotros ahora hablamos más de riesgo cardiovascular que problemas hepáticos? Bueno, se ha demostrado que el 43% de los pacientes con NASH mueren de problemas cardiovasculares. Por eso este programa yo lo hice con mi querida doctora Lidia Soto, porque, ¿cómo te explico? Para que ese paciente evolucione hasta cirrosis hepática o hepatocelular carcinoma, cáncer de hígado, tiene que pasar 10 años. Pero un infarto del miocardio te puede producir en cualquier momento. Claro. Entonces, el riesgo cardiovascular es hasta de un 40% la causa de muerte. Ahora, ¿qué otras causas de muerte hay? Cáncer no digestivo, un 18%. Cáncer digestivo, un 5%. Y cáncer de hígado, un 4%. O sea que fíjate que el cáncer de hígado y el cáncer de vía digestiva sigue siendo una causa baja comparado con el riesgo cardiovascular. Dos cosas que se me ocurren preguntar. Primero, el FibroScan no es un equipo que está en todos lados en República Dominicana. No. ¿Cuál es el estudio que se utiliza con más frecuencia para una persona diagnosticar, para un especialista de la salud, diagnosticar un problema de hígado graso? Bueno, lamentablemente el único estudio no invasivo para estudiar el hígado es el FibroScan, porque lo otro sería la biopsia hepática. La biopsia hepática es meter una aguja en el hígado y puncionar. Yo hice mucha biopsia hepática. Lo que pasa es que a partir del año 2017 tuve la oportunidad de irme a Puerta de Hierro, entrenarme en la parte de FibroScan, y tuvimos la oportunidad de traer el equipo a la República Dominicana. Y eso, ¿qué nos ha permitido a nosotros? Pero en primer lugar, hacer un diagnóstico correcto. En segundo lugar, hacer un diagnóstico sin riesgo, porque si bien la biopsia hepática se puede hacer, hay pacientes que se complican, pueden tener sangrado. Fíjate que nosotros al principio, cuando hacíamos la biopsia hepática, ingresamos al paciente un día. Después lo dejamos 4 horas en observación. Hay que poner analgésicos porque te da un dolor en el hombro. Mientras que el FibroScan, tú vas en ayuna, te hace el estudio y te va para tu casa. Entonces,
Cuando tú pones la balanza riesgo-beneficio, siempre va a ser mucho mejor un estudio no invasivo que un estudio invasivo con riesgo. Ahí es que está el tema principal de esto. Además, cuando tú le dices a un paciente que le va a hacer una biopsia hepática por un hígado graso, pero hasta yo lo pienso dos veces. Es que nosotros, estos pacientes con NASH, nosotros no lo dábamos seguimiento. ¿Cuáles eran los pacientes que yo biopsiaba de hígado? Los pacientes con hepatitis C, que ya estaban casi cirróticos o con una fibrosis severa, los pacientes con hepatitis B y las tumoraciones. Pero este tema de NASH, nosotros no podíamos darle seguimiento, porque imagínate, un paciente tú le haces una biopsia hepática cuando tiene una fibrosis de moderada a severa, y después, cuando el paciente adelgaza, tú le vas a decir a ese paciente que le va a hacer otra biopsia hepática. Tú ves, los riesgos son muy altos, mientras que es diferente que tú le digas al paciente, bueno, tú vas a entrar en un régimen alimenticio, vamos a hacer ejercicio y en 3 meses vamos a repetirte el FibroScan. ¿Cuáles son los resultados? Si bajó más de un 10% del peso corporal, la esteatosis hepática, o sea, la grasa que se acumula en el hepatocito, que es la célula del hígado, mejoró en un 90%. Ahora, si rebajó un 30%, la fibrosis, si no está en cirrosis, es fibrosis leve, moderada o significativa, va a regresar a la normalidad. O sea que se puede retroceder una vez estando en ese punto. Ahora, hay medicamentos que ayudan al tratamiento. Los principales medicamentos que están aprobados por la FDA son, en primer lugar, la vitamina E, porque aumenta la oxidación de las grasas, y la pioglitazona, que es otro medicamento que actúa a nivel hepático, aumentando el metabolismo de las grasas a nivel del hígado y evitando o mejorando el NASH o esteatohepatitis no alcohólica. Claro, estos tratamientos tienen que estar unidos a la pérdida de peso y al ejercicio. Yo tengo una pregunta que yo sé que mucha gente se la está haciendo en este momento. Vamos a poner una situación completamente teórica. Yo estoy en mi casa, estoy escuchando el programa, estoy gordito o estoy gordita. ¿Cuál es el primer paso que yo debo tomar para poder ir a un especialista y diagnosticar que mi hígado esté bien? No tomo alcohol. Bueno, el primer paso es ir al especialista. Pero el primer paso es ir al especialista, para que ese especialista te mande lo que se llama un perfil hepático, que eso incluye las transaminasas, exacto, TGO, TGP, la bilirrubina, la gamma GT y la fosfatasa alcalina. Si esos valores están normales, probablemente tú tengas un hígado graso o una esteatosis hepática. Ahí no hay ningún tipo de problema. También ese paciente podría hacerse una sonografía abdominal para confirmar si el hígado está graso. ¿Qué tan efectiva es esa abdominal? Bueno, ese es otro tema, porque yo también antes del FibroScan hacía sonografía abdominal. El diagnóstico de hígado graso en la sonografía no es objetivo, es subjetivo. Porque ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros comparamos el color del hígado con el color del riñón. Siempre el riñón es más oscuro que el hígado, pero esto es subjetivo, porque yo puedo ver esta botella más blanca. Claro. Y tú la puedes ver más oscura. Entonces, no todos los seres humanos perciben el color de la misma forma. Exactamente. Entonces, un sonografista decía, tú tienes esteatosis hepática leve, otro decía, tú tienes esteatosis hepática moderada, y otro decíamos, tú tienes una esteatosis hepática severa. Déjame incluirme, porque no era un problema del médico, es un problema de apreciación y de el procedimiento. Ahora, ¿qué sucede con el FibroScan? El tema del FibroScan es que nosotros con el FibroScan no solamente vemos la cantidad de grasa que tiene el hígado, sino que sabemos el porcentaje de grasa dentro del hepatocito. Por ejemplo, si tú tienes menos de un 10% de hígado graso, tú eres un hígado graso. No tienes hígado graso, tú le dices, bueno, tú eres un paciente S0. S0 es la clasificación. Ahorita dijimos la clasificación de la fibrosis en kilopascal. Ahora estamos diciendo la clasificación de la grasa.
Ese 0 es hasta un 10% de acúmulo de grasa en ese hígado. Es un hígado normal. Ahora, si tú eres S1, quiere decir que ya tú tienes de 10 a un 33%, de un 10 a un 33% de grasa en el hígado. O sea, ya tú eres un hígado graso leve. Si tiene de 34 a 66, eres moderado. Y si tiene más de 66% de grasa en el hígado, eres severo. Entonces, la diferencia entre el FibroScan y la sonografía es que el FibroScan es totalmente exacto. La sonografía es subjetiva, el FibroScan es objetivo. Porque el FibroScan te mide exactamente la cantidad de grasa en el hígado. Pero ese mismo paciente le diagnostican un hígado graso leve y las transaminasa normal, que acude a un gastroenterólogo, que lo evalúe, que le haga su hepatograma, bajar de peso, comida sana, muy bien. Ahora, si ese mismo paciente, la sonografía dice que tiene hígado graso leve y tiene aumento de las transaminasas, ese paciente debe realizarse un FibroScan. Después de la pausa vamos a comentar por qué debe hacerse el FibroScan. El recetario del doctor Guerrero Heredia. Y Olga, tú tienes varias preguntas ahí en Instagram en vivo, ¿no? Y también, doctor, además de preguntas, tenemos varias personas que se encuentran ahora mismo en el live y queremos saludar al Guille Open que está en línea, que es el doctor. Un saludo a mi amigo Guillermo Santana. Así es, está Randy Thomas, Ani Cava, JM Boitel, J. Carlos. Ani Cava saluda, le dice: hola, doctor, así que salude allá. Por allá, por allá. Y le pide también que en algún punto hable de nódulos de las glándulas suprarrenales. Que ese no es tema mío. Que no es Pero vamos a invitar a alguien para que la complazca y le habla de eso. Una pregunta que surgió hace un momentito en la pausa es: las personas, por ejemplo, yo me tomo al día mínimo 8 tazas de café. Sin embargo, yo lo tomo amargo porque me gusta así. ¿Tiene algún impacto el café en todo este tema del hígado graso? Bueno, mira, se ha demostrado que el café es beneficioso tanto para el hígado graso como para la diabetes. Eso es una buena noticia. Ahora, la mala noticia para ti es que son hasta 3 tazas de café. A partir de 3 tazas de café ya es dañino. Me pasé. Ya te daña el estómago, te produce gastritis, te puede producir úlcera. O sea, que tiene que disminuir la cantidad de las tazas. En vez de 8, 3. Pero el café sí se ha demostrado que es bueno para el hígado graso. Ahí también yo leí un artículo que decía el daño de la fructosa. ¿Qué sucede con la fructosa? El azúcar. El azúcar, pero el azúcar de tipo fructosa. ¿Por qué es tan hepatotóxica? En el Congreso Mundial en Austria, que fue el último congreso europeo de hígado que pudimos ir antes de la pandemia, en el 2019, tanta falta que nos hace los congresos, presenta un slide que dice que la fructosa debería tener un acápite que dice que es tan dañino para el hígado como el alcohol. Fíjate hasta dónde ha llegado. ¿Por qué esto? Porque la fructosa se metaboliza a nivel hepático y se convierte en grasa. ¿Qué alimentos tienen alto nivel de fructosa? Mira, en primer lugar, todas las bebidas azucaradas tienen un alto nivel de fructosa. Todos los refrescos, porque usan un sirope de maíz que tiene alto contenido de fructosa. Es importante distinguir que las frutas tienen fructosa, pero no son dañinas para el hígado. Porque me surgió esa pregunta una vez que yo hice hincapié en el daño de la fructosa, pero las frutas, aunque tienen fructosa, se metabolizan de una forma diferente y no son hepatotóxicas. ¿Usted se refiere a las colas que se toman, o sea, las sodas todas negras? Las bebidas embotelladas tienen sirope de maíz. También los alimentos energizantes, los alimentos procesados, todo eso con fle, con azúcar. Ahí presentaron un dibujo de un conflé que a mí me gustaba mucho, que lamentablemente dejé de tomarlo. Me pasó lo mismo que tú, porque ese era mi desayuno favorito. Pero lo presentaron ahí, todo eso con cornflakes, todas esas cereales que lo producen, lo hacen con azúcar procesada. Otro tema también son los alimentos muy procesados. Son muy hepatotóxicos. ¿Y tú me dirás, cuáles son los alimentos muy procesados? Los alimentos
con alto contenido calórico, chicharrón, ¿verdad? Poco contenido nutricional, entonces, y mucha sal. Todo eso son alimentos ultraprocesados. Ultraprocesado es que le han puesto mucha azúcar, mucha sal, y nutricionalmente no te aporta nada al organismo. Entonces, los alimentos ultraprocesados son muy hepatotóxicos. A mí me surgió una pregunta que me encantaría que la doctora Lidia Soto estuviera aquí también para que nos dé su opinión. De la dieta dominicana, Vamos a ver si nos llama la doctora Lidia Soto, que tú verás que se va a conectar con nosotros inmediatamente. La doctora Lidia siempre es insistente con la alimentación, pero de toda la dieta dominicana, de lo que nosotros habitualmente consumimos en República Dominicana, ¿cuáles alimentos no van en concordancia con la salud del hígado? Bueno, ya mencionamos el chicharrón. El rey. Ya mencionamos el mondongo. Ya mencionamos el picapollo. Ya mencionamos los hamburgues. Tú ves, todo lo que es sabroso en la boca es hepatotóxico. Pero, sin embargo, la dieta real dominicana, el arroz, la habichuela, la ensalada y el pollo, todo bien. Es muy nutritivo. Y la habichuela con dulce, Ay, no le menciona a Lidia habichuela. No le menciona a Lidia habichuela con dulce. Pero dígame. Esa leche Carnation con esa habichuela, eso es una bomba. La leche evaporada. La leche evaporada. Bueno, pero la que más se usa y la más famosa es la leche Carnation, y la más rica también. Es la que tiene el sabor más rico. No le vamos a hacer promoción a la leche Carnation, pero la habichuela con dulce es una bomba hipercalórica y de bajo valor nutricional. A diferencia de la habichuela normal que nosotros comemos, la habichuela normal, lo que pasa es el único tema es que nosotros cargamos la comida muy salada. Sí, por eso le echamos mucha sal. Yo he visto y comemos mucha cosa frita también. Yo he visto gente que le pone 2 sopitas a una olla de habichuela y le pone encima sal y le pone todos los otros condimentos, pero le pone 2 caldos de gallina a la habichuela. Bueno, ahí entra el tema que tanto la doctora Lidia Soto hace hincapié en el tema cardiovascular. Porque ¿qué sucede con la sal? La sal aumenta la presión, y ese aumento de la presión te va aumentando el tamaño del corazón. Eso mismo pasa con el NASH o esteatohepatitis no alcohólica. ¿Por qué estos pacientes tienen un 43% de incidencia de morir del corazón? Porque aumenta la arteriosclerosis. ¿Y cómo aumenta la arteriosclerosis? Porque cuando estaba el divo de la salud dijo, ¿y qué relación tiene el hígado con el corazón? Mira, lo que sucede es, un saludo para el divo de la salud. El divo. Lo que sucede es que cuando hay NASH, el hígado produce más fibrinógeno, que es una sustancia que sirve para la coagulación, pero en exceso tapa las arterias y altera el endotelio de las arterias, además de entonces produciendo que ésta se cierre. Entonces favorece a la arteriosclerosis, por lo tanto favorece a los problemas cardiovasculares. Por eso es que estos pacientes tienen un alto riesgo cardiovascular. Si tú te pones a ver, el riesgo cardiovascular es mayor que el riesgo de la cirrosis y del hepatocelular carcinoma. Por eso es que cada vez que yo trato este tema, siempre lo trato junto con los cardiólogos, con la doctora Lidia Soto, por la importancia que tiene el tema cardiovascular con el hígado graso. Otro factor importante también que nosotros mencionamos, además de los factores de riesgo y la estadificación, es cómo evoluciona esto. La evolución no es de un día para otro, la evolución toma hasta 10 años para llegar a una cirrosis hepática. Y en la población en general, la incidencia del NASH, no voy a decir hígado graso, porque el tema es que tenemos que distinguir el NASH del hígado graso, porque el NASH no es tan severo, el hígado graso no es tan severo como el NASH. Porque como yo dije anteriormente, el NASH o esteatohepatitis no alcohólica es la inflamación del hígado con aumento de las transaminasas. Ese es el que evoluciona a cirrosis hepática. Entonces, vamos a utilizar el término correcto. Para no usar esteatohepatitis no alcohólica, el término NASH
es el que vamos a utilizar constantemente. Ese NASH es el que te puede llevar a problemas cardiovasculares, a cirrosis hepática y a cáncer de hígado. ¿Qué tan frecuente es el NASH en República Dominicana y qué proporción de población lo tiene más elevado o los casos aparecen más, mujeres o los hombres? Mira, en toda la geografía occidental se habla hasta de un 15% la incidencia de NASH. ¿Dónde se produce más frecuentemente? Volvemos a lo mismo. Pacientes obesos, pacientes fumadores, pacientes sedentarios, pacientes con síndrome metabólico, con 1 o 2, no tiene que ser obeso. Si es hipertenso con el colesterol alto o los triglicéridos altos, va a aumentar la frecuencia de NASH. Inclusive los pacientes diabéticos tienen de 3 a 4 veces más tendencia a tener NASH que un paciente que no es diabético. Porque, como dijimos anteriormente, todo empieza por la resistencia a la insulina. Porque dijimos que ¿qué pasa cuando hay resistencia a la insulina? Ocurren diferentes factores. En primer lugar, el hígado comienza a producir azúcar, o sea, que es lo que se llama la gluconeogénesis, y la insulina no inhibe esa producción de azúcar. En segundo lugar, el hepatocito comienza a producir grasa, formación de grasa. En tercer lugar, a nivel del tejido adiposo, eso hace que haya lipogénesis, que es la destrucción de la grasa, y esa grasa se vaya a la sangre. Y además de eso, a nivel muscular, disminuye la absorción de glucosa. Entonces, fíjate cómo todas esas cosas se cruzan y te llevan a ese gran problema. Y como dijimos anteriormente, las 2 sustancias que influyen son la adinopectina, que lo dije anteriormente, y la adenocitoquina. ¿Por qué? Porque la adenocitoquina es una sustancia que sale del tejido adiposo, o sea, de la grasa del organismo, inflama los órganos a nivel abdominal, no solamente el hígado, favorece la obesidad y además de eso te puede inflamar el colon, te puede inflamar el páncreas, te puede producir pancreatitis. Esa es la adenocitoquina. Ahora, la adenopectina, en vez de estar aumentada, está disminuida. ¿Y cuál es la importancia de eso? Que esta enzima también la produce el tejido adiposo, pero ¿qué sirve? Sirve para regular el metabolismo de las grasas y del azúcar. Entonces, cuando eso está descontrolado, disminuye la oxidación de la grasa, aumenta la glicemia y favorece al NASH. Tenemos 2 preguntas en el live, doctor. Vamos a responderla luego de la pausa. No se vayan y estén pendientes para cuando regresemos podamos compartir con ustedes la respuesta.